A nadie le gusta cometer errores, especialmente cuando hay dinero en juego. Incluso las pequeñas equivocaciones en nuestra vida pueden ser bastante frustrantes. Así que imagina cómo te sentirías si hubieras cometido uno de los descuidos más caros de la historia. Desde causar trágicos accidentes que terminaron con cientos de vidas, hasta malas decisiones que han hecho a algunos perder fortunas. En este top te mostraré 9 errores más costosos de la historia. Bitcoins a la basura. James Howells es un trabajador británico de tecnologías de la información que cometió un error que le costó más de $100 millones. En el escritorio de Howells había 2 discos duros, uno vacío y otro que contenía todas sus contraseñas de Bitcoin. Por un descuido, el especialista arrojó a la basura el disco duro con todas las contraseñas. La fortuna de este técnico descansa ahora en algún tiradero bajo toneladas de basura. Aunque el hombre hizo lo posible por recuperarlo, la búsqueda fue en vano. Incluso llegó a solicitar un permiso para excavar el sitio, pero fue denegado debido a posibles riesgos ambientales. Howells declaró que se dio cuenta de su error pasado un tiempo y que tuvo un cuadro depresivo cuando descubrió la cantidad de dinero que había perdido. Transbordador espacial Columbia. La mañana del 1 de febrero de 2003, centenares de personas aguardaban en el Centro Espacial Kennedy de Florida el regreso a la Tierra del transbordador Columbia. Poco antes de la hora prevista para el aterrizaje, empezaron a recibir información de los sensores de temperatura de la nave que indicaba que el ala izquierda se estaba calentando en exceso. Minutos más tarde perdieron todo contacto con el transbordador. El Columbia se había desintegrado al ingresar en la atmósfera terrestre, causando la muerte de todos sus tripulantes. A raíz del accidente, la estructura organizativa de la NASA y sus procedimientos técnicos fueron reformados profundamente, a la vista de la cadena de errores que contribuyeron a la tragedia, que tuvo un coste de $13.000 millones. Desastre nuclear de Fukushima. El 11 de marzo del 2011, un violento tsunami embistió la costa este de Japón y causó daños en la estación de energía nuclear de Fukushima Daiichi, de donde se liberaron grandes cantidades de material radioactivo en el ambiente. Desde entonces, se han utilizado más de 1 millón de toneladas de agua para enfriar los reactores derretidos. Una investigación de 2012 encontró que todos estos eventos eran totalmente prevenibles. Desafortunadamente, las directrices para el mantenimiento necesario de la planta habían sido ignoradas y fue así como el desastre ocurrió. El costo económico de la catástrofe fue de $12 millones y se cree que 1.200 personas murieron de forma indirecta por la contaminación nuclear. Divorcio de Tiger Woods. No todos los costosos errores humanos tienen que ver con accidentes trágicos. El divorcio del golfista Tiger Woods es considerado el más costoso de la historia. Hasta el 27 de noviembre del 2009 era el mejor deportista del mundo. Nada hacía pensar que en la casa de Orlando que compartía con una exmodelo sueca y los hijos de ambos podía desatarse un infierno. Aquella madrugada su mujer descubrió una infidelidad que luego desataría un escándalo mediático. Woods había tenido relaciones extramatrimoniales con 121 mujeres. La imagen del deportista se desplomó y empresas patrocinadoras le dieron la espalda después de que la noticia saliera a la luz. La ex esposa de Woods recibió un acuerdo de $750 millones en su divorcio, pero se cree que todo el asunto pudo haberle costado al jugador unos $12.000 millones. Accidente del avión B-2. En 2008, el bombardero sigiloso B-2 era el avión más caro en el arsenal de la Fuerza Aérea. Sin embargo, un error hizo que se estrellara cuando intentaba despegar en la base aérea de Guam. Durante un vuelo de prueba, un sensor defectuoso hizo que el avión se detuviera durante el despegue, lo que hizo que se desequilibrase en la pista. No obstante, los pilotos tuvieron tiempo para utilizar el asiento eyectable, por lo que no sufrieron ninguna herida de consideración. Según investigaciones posteriores, el agua alteró la lectura de 3 de los 24 sensores del avión antes de despegar porque una técnica para tratar la humedad de los motores no se había comunicado correctamente al personal. La falla, que causó dolores de cabeza en la Armada, costó $1.4 billones. Rusia vende Alaska.
En 1867, Alaska era un territorio ruso que le costaba mucho dinero a las autoridades. Los comerciantes y burócratas rusos habían encontrado algunos éxitos financieros, pero la demanda de salarios estaba haciendo a Alaska más costosa de lo que valía. Por lo tanto, Rusia hizo un tratado con Estados Unidos para vender el territorio por solo $7.2 millones. La compra fue el objeto de burlas en Norteamérica porque nadie creía que esa inmensidad desolada tuviera utilidad económica. Gracias a las ricas industrias petroleras y de oro, con el tiempo Alaska resultaría ser más valiosa de lo que Rusia podría haber imaginado. Y eso sin mencionar el tema estratégico y militar. No podía saber el zar que casi un siglo más tarde, al comenzar la Guerra Fría, Alaska se convertiría en un invaluable puesto de avanzada militar que pondría a las tropas estadounidenses a las puertas del territorio ruso. Deepwater Horizon. El derrame de petróleo en esta plataforma ubicada en el Golfo de México es considerado el peor accidente de su tipo en la historia. 210 millones de galones de petróleo fueron derramados después de una explosión en la plataforma de perforación. El combustible amenazó a los hábitats marinos y de la vida silvestre de cientos de miles de criaturas, ya que la pérdida continuó durante meses mientras los trabajadores intentaban detener el flujo de petróleo. Los trabajadores de la plataforma petrolera habían expresado con anterioridad su preocupación por el estándar de seguridad en la planta. Comentaron haber presenciado con frecuencia prácticas inseguras e indicaron que temían represalias si reportaban errores o problemas. El accidente tuvo un costo de $61 mil millones y la empresa responsable se declaró culpable de la explosión 2 años más tarde, en 2012. Error de cálculos. En 2014, la empresa de trenes francesa SNCF ordenó 2.000 nuevos trenes para sus líneas en París y en toda Francia. Desafortunadamente, las máquinas eran demasiado anchas para caber en los andenes en algunas de las estaciones más antiguas del país europeo. El error surgió porque los funcionarios habían medido estaciones construidas hace 30 años, pero no tenían en cuenta las que habían sido construidas anteriormente cuando los trenes eran mucho más delgados. Los bordes de la plataforma estaban demasiado cerca de las vías en algunas estaciones, lo que significa que los trenes no podían entrar. Para corregir el error se necesitó una mega obra para ampliar los andenes en más de 1.000 estaciones de toda Francia. En total, arreglar el error costó $68.4 millones. Falla estructural de Lotus Riverside. Una de las torres del complejo de departamentos Lotus Riverside, recientemente construido en la ciudad china de Shanghái, se desplomó. Los estudios preliminares revelan que las fallas en la contención del río que corre paralelo al complejo hizo que se produjera una saturación no prevista del terreno, provocando la falla de la cimentación por pilotes. Al parecer, un garage subterráneo estaba siendo construido y la cantidad de tierra generada por la excavación se estuvo acumulando en uno de los extremos. Consecuentemente, el suelo experimentó un desbalance que superó el peso de los pilotes. A eso se le debe sumar las fuertes lluvias que azotaron la zona, que provocaron que el edificio cayera, acabando con la vida de una persona. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.